Mm, sí. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Ustedes dirán que a veces nos especializamos en problemas que no tienen solución o al menos que no la ve uno cercana. Hablamos la semana pasada de lo de Gaza y hoy quiero proponerle a mis compañeros de mesa abordar el tema de la reunión de presidentes y de ministros de Relaciones Exteriores que tuvo lugar en Palenque a instancias de Andrés Manuel López Obrador para tratar un problema que está a la vista de todos, el problema de la migración. Hubo un tiempo, hace mucho, long time ago, como se dice, en que se pensó, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en una conferencia que se llamó de Chapultepec, que la colaboración que se había tenido en América, toda la latina y Estados Unidos, excepción de Argentina, iba a seguir adelante y que sería un continente rico y feliz y próspero. Lo que tenemos es un norte rico y un sur muy necesitado de desarrollo, y de ahí viene la migración. Entonces, ¿cómo le hacemos para controlarla, aminorarla y que sea humana? Porque realmente es brutal el tipo de sufrimiento que tienen que pasar algunos de los migrantes. Ese es el tema. Pues es un buen enfoque, porque sí, Andrés Manuel tenía muy clara una estrategia que planteó incluso en el debate en Tijuana durante la campaña. Dijo, hay que invertir en América Central para frenar las causas de la migración. Y de hecho intentó una política migratoria nueva, original, generosa, con Tonatiuh Guillén. Pero a partir de ahí viene el manotazo de Estados Unidos. Sí. Donald Trump, el 7 de junio cita a Marcelo Ebrard y le dice, o me entregan 28,000 guardias nacionales para vigilar que no pasen los migrantes, o le subo el 25% las aranceles a las exportaciones mexicanas. Según el relato que hizo Trump, Marcelo pidió 5 minutos, salió, habló con el presidente y dijo, sí, será un honor entregarle 28,000 guardias nacionales, versión de Trump, no desmentida por Ebrard. Una semana después, Tonatiuh Guillén renunció, y luego el presidente, y perdón que lo diga, pero nombró un inepto, que era el carcelero federal que controlaba las cárceles, Francisco Garduño, que no tiene la capacidad para una política migratoria, como vimos en el caso de Ciudad Juárez. ¿Qué se puede hacer? Muy poco, Lorenzo, desafortunadamente, porque estamos a merced de lo que los Estados Unidos decidan. Sí. Y Estados Unidos acaba de designar, Biden propuso, el Congreso todavía no puede aprobar nada porque están en crisis, pero propuso una cantidad enorme de dinero para sellar la frontera sur. Así que tenemos un problema gigantesco para el próximo año, porque van a seguir llegando los migrantes, y a eso ayudó la reunión este fin de semana. México, el gobierno de López Obrador no los va a poder frenar, pero tampoco van a poder pasar a Estados Unidos. Me parece que la única solución es que se haga lo posible porque no los atrapen, extorsionen y utilicen los carteles del crimen organizado. Hasta ahí podemos llegar en este año. Son problemas estructurales de todos esos países, y pongo como ejemplo a Venezuela. Venezuela antes de Chávez estaba en un nivel altísimo en términos de nivel de vida, en fin, Producto Interno Bruto, etcétera. Pasaron algunos años con Chávez, no fue de inmediato, pero luego cayó en caída libre, ¿no? Se fue en caída libre, y ahorita aparecen muchos indicadores junto con Haití, y ya hay una cifra muy impresionante de gente que se ha salido de Venezuela, 8 millones, y creo que en población total son como 28, 30, algo por el estilo. Sí.
Pero la pregunta que yo hago es, además de que hay razones económicas, en el caso de Venezuela es muy claro, toda la caída que ha habido en términos de ingreso, en fin, pero ¿cuántos de esos, o en Cuba, los que salen es por razones políticas? Porque en algunos de esos países estamos hablando de dictaduras que persiguen incluso a quienes se manifiestan, como pasó en Cuba, solamente por manifestarse. No sé hasta cuántos de los que salen de ahí buscando otros lugares, muchos se han ido a Colombia, muchos venezolanos, otros se quieren venir a Estados Unidos, etcétera. Pero no solamente son razones económicas que podrían paliarse como causas de la emigración con inversión, es lo que ha propuesto López Obrador desde el principio, pero Estados Unidos no ha hecho, creo que mucho caso, de decir, inviertan acá, inviertan en Centroamérica, para que haya empleo, para que no se salgan, pero yo sigo manejando un poco la variable política. ¿Cuánta gente de la que ha salido en Venezuela, por ejemplo, para no hablar de Nicaragua o de Cuba, porque en Cuba también muchos de los que han salido a lo largo de la historia, era por razones políticas, no solo económicas? ¿Eso qué solución tiene? Pues solamente que no persigan a los disidentes y a los críticos solamente por serlo. Creo que se nos olvida otra variable, está la económica, está la política, la persecutoria de algunas dictaduras y unas no tan dictaduras, ¿no? Pero sería la violencia. ¿Cuánta gente de los migrantes de Venezuela, de Ecuador, de Costa Rica, creo que no, pero vaya, Nicaragua, El Salvador, etcétera, están saliendo porque ya no pueden con la violencia en sus países, que es parte también de la migración de los desplazados aquí al interior de México. Los albergues están llenos de desplazados, de personas de Guerrero, de Oaxaca, en fin, que llegan a albergues y que no necesariamente están buscando la entrada a Estados Unidos, simplemente están huyendo de sus comunidades. Concuerdo, Sergio, contigo que con el nombramiento de Tonatiuh Guillén estábamos todos pues bastante contentos porque era una persona que estaba calificada para hacer eso, pero después del evento de Trump nunca vuelve a proponer, hasta ahora, cuando ya está a menos de un año de salir, nunca vuelve a proponer una política migratoria, salvo lo que reiteró ayer en la cumbre de Palenque, que quiere exportar Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Dos proyectos que, según las investigaciones que hemos y han hecho, son dos proyectos absolutamente fallidos, y fallidos particularmente en términos de parar la migración, y eso es lo que se quiere exportar, que ahí también Estados Unidos cedió frente a Andrés Manuel López Obrador cuando propuso que lleváramos a Guatemala y a algunos otros países centroamericanos el Sembrando Vida. No funcionó aquí y desde luego no está funcionando en estos países. Si bien Estados Unidos tiene buena parte de la responsabilidad, tenemos que partir de la base que Estados Unidos ya fijó su política migratoria, ya pidió esos fondos que tú nos dices, Sergio, y qué podemos hacer aquí. Porque si algún logro ha presumido López Obrador es el de la inversión extranjera. Entonces, no podemos hacer compatible que lo presuma como un logro y luego lo que tú decías, que como Estados Unidos no invierte en México y en otros países, pues está propiciando la migración. Mira, yo creo que esta no es política, estos acuerdos vienen, qué bueno que lleguen, pero vienen tarde y de manera muy general. Bueno, lo de Tonatiuh, Sergio, realmente si pusieran a Dios también como encargado de la migración, no creo que lo pudiera resolver. Toda la no razón. es Tonatiuh, que conste que a Tonatiuh le tengo mucho afecto. Va más allá de la capacidad de alguien, de una persona, de hacer del Instituto Nacional de Migración algo que nos ayude a modificar la situación. El otro, tiene razón José Antonio de que Cuba y Venezuela,
pero también son las que han sufrido, que son sistemas políticos que no son democráticos, pero son las que han sufrido también el acoso económico de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos no quiere tener migrantes. Pues entonces una posibilidad sería que dejara que esas economías funcionaran, y si no funcionan, entonces decir sí, es su culpa. Pero ahí está la mezcla de las dos cosas. Qué buen tema planteaste, Lorenzo. ¿Cuál es el peso de las personas en el éxito o el fracaso de un programa? Vamos, porque eso, Sí. de eso estamos hablando. Y creo que uno de las formas de juzgar el éxito de una política es a través de las personas. Y en el caso de migración, es clarísimo. Sí, no tuvo tiempo, Tonatiuh, estuvo 8 meses nada más. Ahí lo invitan Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero es una política que es muy criticada por débil, se le tacha de florero, pero logró transformar la Secretaría de Gobernación durante 3 años en una institución diferente. No tuvo tiempo Tonatiuh porque viene el chantaje de Trump y él no quiso seguir porque esa no era parte de la política acordada. Ahí pudo haber elegido otra persona, pero eligió un inepto que era su amigo. Pues ¿qué le vamos a hacer? Francisco Garduño es un inepto que además es un violador de derechos humanos y que además habría indicios de corrupción porque contrató empresas privadas que no estaban capacitadas para controlar los centros migratorios de Ciudad Juárez, bueno, centros migratorios. Y ese era mi algo, pero vamos, Ahora, no basta solo con... Las personas sí pesan. Yo estoy convencido que un buen director o funcionario puede transformar una política. sí, sí pesan, y yo diría lo mismo de Tonatiuh con respecto a Andrés Manuel López Obrador, sobre la violencia. Vaya, aun cuando hubiera tenido una política, ni Dios puede arreglar en 5 años el problema de la violencia en México, pero la parte institucional sí cuenta. Los recursos no han sido suficientes para el Instituto Nacional de Migración ni para la COMAR, la Comisión de Refugiados, que atiende otro tipo de cuestiones, pero que también están relacionados con la migración. Y lo que no se entiende es, yo creo que no está en las manos de López Obrador o de los mandatarios de los otros países detener la migración completamente. Pero, por ejemplo, en el caso de México, Lorenzo, sí podríamos haber esperado una política distinta en términos de el trato que se le da a los refugiados, tener campamentos con condiciones mínimas humanitarias, y no lo que tenemos ahorita. No teníamos por qué haber tenido a los 28,000 policías de la Guardia Nacional, no tendríamos que tener unos refugios que son más bien cárceles, en donde las personas no tienen ni siquiera las 3 comidas al día, y creo que hay esos aspectos de la migración que sí está en manos de las instituciones mexicanas o del presidente de la República resolver, siendo sobre todo un periodista, un presidente tan personalista que, bueno, que ya se autoimpuso la tarea de seguir la investigación de los 43, de ese tamaño, de los desaparecidos de Ayotzinapa. Yo retomo lo que dice Lorenzo, efectivamente son muchas variables las que pueden explicar la salida de gente de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de otros países. Por eso decía yo, está la variable económica, que en algo tiene que ver con sus propios procesos internos de economía. Sí. Está la variable política y está lo de Estados Unidos. Los Estados Unidos simplemente yo haría el matiz de que se habla de bloqueo, pero en realidad es un embargo. Y hay una diferencia muy grande. Yo invito a las personas, a los televidentes, que busquen la diferencia entre embargo y bloqueo, porque hay una diferencia muy grande. Y no es que culpe yo a Estados Unidos, es una variable más, entre muchas otras. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Ya volveremos, desgraciadamente, con esos temas que no se resuelven. Espérenos un momentito y retornamos.
Alejandro Encinas renunció finales de la semana pasada a la subsecretaría de Derechos Humanos, Migración, etcétera, ¿no? Un montón de temas que apellidos. cubría. Yo confieso que me duele aunque lo entiendo, las críticas que se han desencadenado, porque he tenido una buena opinión de él como político. Él presume en privado que es el único comunista del Partido Comunista en un partido donde todos son priistas. Es una exageración, lo dice en broma, pero en todo caso refleja lo que él dice. Pero durante los años que estuvo con Olga Sánchez Cordero como titular y luego después solo, con Adán Augusto López no le interesaban estos temas, sí impulsó políticas de izquierda. Porque si algo hay auténticamente de izquierda en este país es la defensa de que se averigüen los desaparecidos de la Guerra Sucia, Ayotzinapa o los desaparecidos. Es decir, derechos humanos sigue siendo un tema porque la mayoría de las víctimas en la transición fueron de izquierda. Y sí, lo que hicieron durante las políticas que impulsaron son notables. La Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, la Comisión de la Verdad, tienen otros nombres, pero lo dejo en Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia. Estas dos políticas abrieron acceso a una cantidad enorme de información y sin embargo quedaron frenadas por el veto del ejército. Sobre eso no hay ninguna duda. El ejército alrededor de septiembre del 22, yo creo que por los Guacamaya Leaks empezó a cerrarse y ya en el 23 ha dicho que no y el presidente decidió apoyar a los militares. Ahí, lo cual es un tema que no han explicado suficientemente. ¿Por qué apoyó a los? De hecho, nadie entiende por qué se apoya tanto en los militares. La cuarta política que impulsó Encinas es la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Se crea empieza en febrero del 19, pero ahí desaparece porque este año, por ahí de mayo, el presidente descubre que hay demasiados desaparecidos para su gusto y entonces pues la corren a la titular que había encontrado cientos. De hecho, son 288,000 desaparecidos durante los años de guerra y desde 1965, 180,000 localizados, 111,000 perdidos, 46,000 desaparecidos en este sexenio, lo cual ese es el tema. Yo tengo la misma opinión que tú tienes de Alejandro Encinas desde siempre, desde que estaba también en el PSUM y demás. Me parece un hombre verdaderamente congruente y un hombre con valores de izquierda y que ha querido impulsar las políticas de izquierda, políticas públicas. Y vio su oportunidad ahora como subsecretario en un tema que siempre le ha importado. A mí me sorprende que no haya renunciado antes, porque ha habido, desde antes incluso que saliera Olga Sánchez Cordero, pues tuvo que tragar muchos sapos porque no le permitieron desplegar las políticas públicas. Ya mencionaste tú algunas de ellas, y creo que él estaba dispuesto, ahora sí que tope donde tope, incluido el ejército, a seguir adelante. Y hubo varias muestras hasta que en una mañanera pues incluso lo descalificó el presidente López Obrador. La última pues ya fue bárbara, porque pues corren o hacen renunciar o renuncia la mujer que llevaba, no recuerdo ahora su nombre, Carla Quintana, que llevaba el registro, ¿sí? E incluso pues dijo López Obrador que había filtrado ese registro, pero puso a los servidores de la nación, el presidente López Obrador, a rehacer el registro casa por casa para tener lo que él llama un registro más exacto de la realidad. Pero el hecho es que puso a los servidores de la nación a hacer ese registro. Creo que ahí es donde ya no aguantó Encinas y dijo: yo me voy de aquí, pero habían habido muchas diferencias. Y para no nada más personalizarlo en Encinas,
Creo que eso es lo que pasa cuando tú pones, y es el contrario Encinas, el presidente dice 90% capacidad y 90% lealtad y 10% capacidad. Aquí logró las dos cosas, capacidad y lealtad, hasta que se le llenó el buche de piedritas y dijo, ya es demasiado para mí, y salió. Es una pena por las políticas, una pena por Alejandro Encinas y por el propio equipo de López Obrador, donde había podido conjuntar lealtad y capacidad. Qué curioso que ahora tengamos esa visión de Encinas que yo también tengo y que no la hayamos tenido antes de manera tan clara. Es como cuando alguien se muere y dice, ay, qué tan bueno que era. Sí, Encinas es un personaje, tiene todavía una carrera por delante y en efecto yo también siento mucho que se haya ido y que no hay una explicación clara, lo cual da pie a especulaciones y posibilidades que hubiera sido mejor evitarlas siendo más claro en por qué se iba o no irse. Porque si es las presiones del ejército, en caso de que sea la razón principal, sí es una muestra de debilidad del presidente. Y el presidente ha dicho que a él el ejército no le va a dar órdenes. Entonces hubiera sido bien para todos que Encinas o no se hubiera ido o hubiera habido una explicación. Pero eso de que me voy a la campaña de Claudia, no. El tema era demasiado, y seguirá siendo demasiado importante como para dejarlo por una campaña de... sí es, salvo que estuviera en juego un puestazo, el segundo más importante de la nueva administración, pero sí deja la forma como salió Encinas que desear. Ojalá haya una explicación. Encinas puede dar la explicación, todavía puede dar la explicación, pero hubiera sido mejor antes. De todas maneras, tiene una carrera muy buena y se le agradece todo su esfuerzo. Yo creo que si se sale no es por la importancia de la campaña, no porque la campaña no sea importante, es para la presidencia, pero Encinas en realidad ahí podría estar o no estar. No, yo creo que es porque lo dejaron colgado de la brocha, porque él sí seguía manteniendo hasta el final la idea de que militares como institución habían participado en lo de Ayotzinapa, pero el presidente lo desdijo. El presidente exoneró al ejército, exoneró a Cienfuegos, exoneró a Peña Nieto, que era justamente el discurso de Encinas desde que ocurrió el evento de Ayotzinapa. Era ese, fue el Estado, fue el gobierno federal, Peña Nieto tiene algo que ver, Cienfuegos tiene algo que ver, el ejército también. Y llega López Obrador a la presidencia y lo tira todo eso, y entonces Encinas, que sí mantiene la posición de que eso ocurrió, pues ya me dejaron por solo, ya qué hago aquí, incluso me han reclamado, incluso me han descalificado. Yo creo que ya no le vio sentido a continuar con eso. Pero yo sí quiero recordar algo que se olvida de Encinas, dentro de una carrera política en general buena, etcétera, pero yo sí recuerdo aquel episodio que suele olvidarse, en el cual él metió en su cajuela a un acusado de narcotráfico para que ocupara y tomara posesión, porque era diputado, creo que del PRD, para que tomara posesión y tuviera fuero, y entonces ya no lo pudieran perseguir, pero estaba acusado de narcotráfico. Es cierto. Tan fuertes eran las pruebas que lo desaforaron a esa persona, no me acuerdo su apellido. Era hermano de Leonel Godoy. Exactamente, el hermano de Leonel Godoy. Bueno, eso es encubrimiento de delito. Eso es un delito en sí. Un delito que quedó impune porque vivimos en el país de la impunidad todavía. Pero esa parte se olvida. Es cierto. Una hipótesis, Lorenzo, y confieso que es hipótesis. Sostengo que hay una ruptura
profunda entre el presidente y Encinas, que por eso se fue, por eso renunció. Doy tres elementos. Primero, en mayo el New York Times informa que el ejército espía el teléfono de Encinas y otros colaboradores. Y el presidente minimiza el hecho, dice, ya lo hablé con Encinas, no pasa nada. Segundo, cuando renuncia Adán Augusto López para irse a buscar la presidencia, la candidatura a la presidencia, lo nombra encargado del despacho un viernes y el lunes le entrega, darse el nombramiento de Luisa María. Luisa María Luján. Alcalde. Alcalde, perdón, alcalde Luján, sí. Alcalde Luján. Alcalde Luján. Una reacción fue un evento que hubo la semana pasada, en el que Encinas estuvo en la presentación de un informe de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, durísimo contra el ejército, durísimo. Creo, si es una hipótesis, que después de eso ya no, ya era imposible que continuaran, creo. Yo creo que tienes razón en los tres y hay otros, que ya habías mencionado en tu primera intervención y que tendríamos que recordar, que son los desaparecidos. Ahí hubo un gran diferendo, en los Guacamaya Leaks y hubo un gran diferendo con respecto, ¿te acuerdas cuando se filtró, digamos, el informe completo del GIEI, ¿sí? Que lo da a conocer y al día siguiente esto lo reprueba el presidente López Obrador. Así que este enfrentamiento no creo que sea una hipótesis sacada de la manga, sino que tiene fuertes anclajes en la realidad que pues ya no podía soportar, creo que ni el uno ni el otro. Claro. Bueno, de todas maneras, el ejército ya está. Eso de Ayotzinapa y el ejército, en realidad es el encubrimiento lo que está realmente en juego. Que el 27 Batallón y el coronel que lo mandaba tenía relaciones con el Guerreros Unidos, eso ya está clarito, no se está encubriendo nada. El ejército está a ese nivel de batallón, no hay, y el 41 batallón también. El punto es que había que ir más lejos, sí hay. Y Encinas quizá es pedirle demasiado que hubiera hecho explícito. Nos tenemos que ir, lo sentimos, regresamos. Y regresamos nuevamente con el tema del Poder Judicial y en particular de la Suprema Corte de Justicia, que como ustedes saben ha sufrido un embate constante, reiterado, sistemático por parte del del titular del Poder del Ejecutivo, en razón de la desaparición de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial, que es muchísimo dinero, son 20,000 millones de pesos, de los cuales quieren extinguir o quieren que se vaya a Hacienda 16,000 millones. Ayer salieron a marchar fundamentalmente, y les digo fundamentalmente porque estuve allí, integrantes del Poder Judicial de la Federación, trabajadores de todos los niveles. Esto se repitió en algunos otros lugares de la República, notablemente en Guadalajara y en Monterrey. Fue una marcha, no fue una marcha fifí, fue una marcha muy nutrida, no les puedo decir de cuántos, pero debe de haber, no sé, cuando menos había 30,000 personas ahí en caminando del Monumento a la Revolución hasta allá. Yo creo que se ha comunicado mal López Obrador lo ha hecho muy bien porque ha centrado lo de los fideicomisos en la idea de que lo que quiere el Poder Judicial es, y en particular los mandos medios y superiores del Poder Judicial, mantener sus privilegios, y una y otra vez habla de los altísimos sueldos de los ministros. En realidad aquí creo que hay dos cosas. Una son los fideicomisos, que desde luego
que se tiene que decir para qué es cada uno de estos fideicomisos. Es un instrumento válido, es un instrumento que se puede prestar para la corrupción, pero mientras no se pruebe, que creo que es lo que debió haber hecho el gobierno de López Obrador, decir, miren, aquí hay esto y ha habido este desvío de recursos. No lo hizo. Tampoco el Poder Judicial ha explicado uno por uno, salvo decir para qué se usa cada fideicomiso. Ha sido mucho más hábil López Obrador en comunicar lo de los fideicomisos que la Suprema Corte y el Poder Judicial en defenderse. Pero era sorprendente ayer en la marcha la cantidad de pancartas y entrevistas y el discurso que escuché ahí por un lado en el hemiciclo a Juárez y por otro lado en la Corte, hablando de que es la última trinchera, digamos, es de la división de poderes y que se tiene que mantener esa, y sí fue importante ese discurso. Entonces creo que lo tenemos que desdoblar en el contrapeso y en la cuestión, digamos, financiera. Como trinchera está un poco débil porque la biografía de la Suprema Corte no avala el que sea un poder transparente y confiable. Ni desde el siglo XIX, por cierto. Entonces, hay ahí un precio que están pagando porque tuvieron varios prietitos en ese arroz, y para tener una defensa a fondo se necesita una historia, y la historia no los avala. Que la división de poderes es molesta, bueno, sí, no solamente aquí, en un montón de partes, y que las Supremas Cortes pueden ser muy dudosas, lo tenemos en Estados Unidos. Es un tema a discutir en Estados Unidos la legitimidad de algunos de los jueces. Y aquí en este caso creo que también. Como sea, hay que transparentar eso de los fideicomisos, que es un instrumento que se ha usado mucho en México y que también tiene muy mala fama, los fideicomisos. Entre más se diga y se examine, es mucho mejor. Ya, sí, Andrés Manuel usó unos ejemplos de que quieren para arreglar su casa, que quieren para sus cubiertos, que quieren... A lo mejor le exageró ahí, pero sí sería bueno tener una lista de cuánto recibe un ministro y por qué no han querido bajarse los sueldos. Los sueldos, sí tienes razón, es uno de los temas más indefendibles del Poder Judicial Federal. Sin embargo, me voy a lo general. Coincido contigo de que durante décadas, siglos, la Suprema Corte fue vasalla del presidente, no hay ninguna duda. Pero eso ha cambiado, ha ido cambiando. Yo incluso te puedo decir, y con experiencia, aclaro, que mientras la corrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México, frente a la cual ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum hicieron absolutamente nada por limpiarlo, absolutamente nada, el Poder Judicial Federal sí ha sido profundamente garantista. Y en mi caso, en las demandas de Humberto Moreira, quienes me salvaron de las atrocidades cometidas por el Poder Judicial de la Ciudad de México fue el Poder Judicial Federal, y en el último de los casos la Suprema Corte, la primera sala, que falló de que no me podían imputar 10 millones de pesos cuando yo había demostrado lo que había... es decir, tenía fundamentos fácticos para decir lo que dije sobre el exgobernador Humberto Moreira. Tienes toda la razón, pero si hay un ánimo reformador de la 4T, pues tienen 23, son gobernadores, gobiernan 23 entidades. ¿Cuál iniciativa han tomado para limpiar el Poder Judicial de los estados? Pregunto, ¿en dónde está el esfuerzo
en la Ciudad de México, para no irme más lejos, que me consta, puedo dar elementos de la corrupción de magistrados, de salas enteritas. Ese es cuando Es el ejemplo. cuando eso no sucede, entonces uno tiende a decir, aquí lo que hay es un asalto descarado a otro poder para controlar a alguien que se le está escapando del control, como lo ha hecho con el INAI, lo ha hecho con el INE Tribunal. y con otras instituciones que no le complacen. Esa es la lectura que por supuesto tendría que matizarse, pero yo reivindico a la Suprema Corte porque fue quien me salvó y lo digo. Nada más un pie de página, Sergio. Sí. A mí también, y yo no la reivindico. A mí también, en Es mi cierto. caso, llegó a la Suprema Corte y echaron abajo lo que Carlos Marina primera había puesto en mi... Pero es la historia, es el conjunto, y ya. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo en que la corrupción en México, por favor, a nivel de historia, pues permea A todos los muchas poderes. instituciones. A todos los poderes. Sí, es cierto, en la Suprema Corte seguramente podríamos encontrar ahí abusos, excesos, privilegios, pero también en el legislativo, En el también en el ejecutivo, también en muchísimas otras instituciones, de tal manera que no es cuestión de una sola que hoy por hoy le molesta a López Obrador. Yo me pregunto, ¿estaría pasando esto si no pasó cuando era Saldívar. el presidente que estaba favorable a Arturo López Saldívar. Obrador? Arturo Saldívar. Saldívar, no creo que estuviera pasando de haber sido Yasmín Esquivel la presidenta, pero ahora sí está pasando. De todas maneras, en lo de los fideicomisos, nos han explicado los propios miembros del Poder Judicial, primero, que los fideicomisos no afectan los grandes salarios, los altos salarios de los ministros de la Corte, ni las pensiones también muy importantes como la que tiene Olga Sánchez Cordero todavía y quienes fueron ministros. Eso no está vinculado con los fideicomisos. En cambio, en muchos casos, no todos, muchos casos de los fideicomisos son dinero de los propios trabajadores para precisamente financiar sus pensiones posteriormente, ya de los trabajadores de abajo, que muchos ganan entre 12 y 24 mil pesos, no 300 mil ni 400 mil. Ellos lo han dicho. Entonces, el hecho de que el gobierno jale esos fideicomisos que fueron formados por dinero privado de los trabajadores, ¿cómo le podemos llamar? Un robo del gobierno al dinero privado de los trabajadores. Sí hay muchos otros fideicomisos en donde se aporta dinero público. Bueno, ahí lo que puede hacer el gobierno es dejar de dar ese dinero, ¿no? Y que el fideicomiso se maneje como pueda, si es que hay una parte privada también, o simplemente decir, ya no les doy, porque no me convence que ese fideicomiso sirva. Pero sí creo, por lo mismo, y con esto termino, que en la Corte y en los amparos, creo que la ley va a estar en favor de los trabajadores y no de el Congreso. Yo estaría a favor de que se exija transparencia en y fiscalización de los fideicomisos, de esos, pero de todos. El CIDE, por ejemplo, institución en donde trabajamos, José Antonio y yo. Trabajamos en pasado. Trabajamos. En Sí, pasado. trabajamos en pasado, sí. Fuimos trabajadores del CIDE durante muchos años, yo 37 años. También desaparecieron los fideicomisos. ¿A dónde se fueron? No lo sabemos. Fueron 67,000 en la primera emisión o en la primera edición de desaparición de los fideicomisos, casi todos de ciencia, cultura y tecnología. Fueron 67,000 millones. ¿En dónde están esos 67,000 millones? No sabemos. Voy a dejar el pasado porque estoy hablando de hace 2 años y medio o 3. Mira, Lorenzo, el tamaño de la incongruencia. Aparte, como dicen Sergio y José Antonio, que tampoco son transparentes y confiables, para usar tus palabras, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De hecho, podríamos decir que desde que se creó el INAI, el sexenio más opaco ha sido este. Yo sí quisiera decir, ¿y qué con los 100,000 millones de fideicomisos que tiene el ejército en sus manos y de los cuales nadie habla? Para empezar, el presidente
de la República. 100,000 millones, Que se los 5 quiten. veces más, pero ahí es No donde se hay los van a falta de quitar. congruencia, pero nos tenemos que ir, hay otros muchos, hay 500 fideicomisos más que tendrían que aclarar. Nos vamos y regresamos al último bloque. Bueno, y sigue el jaloneo sobre la candidatura a la capital de Morena. Sigue el jaloneo entre Omar García Harfuch y sus seguidores, y quienes lo proponen, entre ellos Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, que tiene el apoyo de muchísima gente de Morena. Salió incluso un desplegado con 800 firmas de gente renombrada, de gente distinguida, que se ubica en la izquierda, que se ubica en el obradorismo y que está apoyando a Clara Brugada. López-Gatell, a pesar de los logros que él presume y que gracias a él se salvaron muchas vidas, dice él, pues está en tercer lugar, muy abajo, no sé por qué, porque la gente no lo premia de los logros que según él hizo. Pero bueno, él está fuera de la jugada. Yo lo que creo es que está buscando una diputación para tener fuero y escapar de cualquier acusación que pudiera ir sobre él. Pero la jugada está entre Harfuch y Brugada. Y aquí hay una paradoja, porque si se aplica la encuesta que se va a aplicar en estos días y que la próxima semana sabremos el resultado, si se aplica la encuesta genuinamente como se dice, es decir, respetando el resultado, es muy probable que gane Harfuch, porque en todas las encuestas está arriba. Si resultara que ganara Clara Brugada, que muchos piensan pues es la favorita de López Obrador, en realidad ha trabajado muy cercanamente con él. Lo de Harfuch también hay la duda de que estuvo con García Luna. Alejandro Encinas, que mencionábamos, lo ubicó y lo identificó como parte de la construcción de la verdad histórica de Murillo Karam. O sea, tiene algunas cosas ahí negativas, por lo menos desde la perspectiva de los morenistas. Pero si sale Clara Brugada, quiere decir que entonces la encuesta de Morena pues es simplemente una forma de justificar o legitimar, pero sería muy raro que ganara Brugada cuando todas las encuestas le dan, y no por poco margen, el triunfo a Omar Harfuch. Cabe otra hipótesis, ahí sí la tendríamos que comprobar, que en efecto ganara la candidatura por las encuestas Omar García Harfuch, pero dado que tiene que haber una paridad, que no sabemos finalmente si va a ser 5 mujeres, 4 hombres, o cada partido va a escoger 5, 4 varones y mujeres, entonces que digan, ay, mira, pues sí ganaste, pero fíjate que te tenemos que bajar porque no nos alcanzan el número de mujeres para cumplir con la paridad de género, que es, me parece bastante criticable, no la paridad de género, sino la forma en que se está aplicando. No hay leyes claras. A mí me parece que se podría compensar la parte de las gubernaturas con la parte de diputadas o senadoras, porque, digo, si tú tienes de repente por una casualidad más hombres competitivos o más mujeres competitivas en un año como el siguiente, que va a haber 9, tú le tienes que dejar a los partidos su mejor ficha para poder lograr para lo que están constituidos los partidos, que es llegar al poder, ¿no? Entonces, estando en favor de la paridad de género, creo que se tendría que ver el universo completo para compensar. Pero creo que esa es la suerte que puede sufrir, la suerte que le puede llegar a García Harfuch. Yo, de cualquier manera, creo que García Harfuch sería, en todo caso, un magnífico elemento para Claudia Sheinbaum, en caso de que gane, para llevárselo a la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que en caso de que gane Morena, él va a tener asegurado un lugar importante en el gabinete. Pero sí, esos puntos negros los tiene, esos negritos en el arroz. Lo paradójico es que los dos son buenos candidatos por diferentes motivos. Claro. Los Clara y Omar. Y Omar, sí. Los dos tienen historial. Si tú mides en el 22, lo estaba viendo en la mañana,
homicidios por cada 100,000 habitantes. Nacional, 20. Ciudad de México, 7. Iztapalapa, 6.8. Es decir, primero, la Ciudad de México funciona mejor en seguridad que lo nacional. Es decir, la estrategia de aquí, que es civilista, no es militarista, funciona mejor que en el resto del país. Y segundo, que los dos tienen que presumir, cada uno por diferente manera. Y aquí lo que entra es, para mí, un problema de una crisis identitaria en la izquierda capitalina, que es la más importante de Morena en todo el país. Porque cuando se disputan, mandan a un expanista a Guanajuato a disputar por Morena, pues se toma como algo natural, nadie lo cuestiona, no es un militante de izquierda, pero la izquierda construye y Andrés Manuel construye en sus carreras en la capital. Por tanto, es importante, la capital tiene el tejido social más sólido de la izquierda, y en ese sentido están metidos en un berenjenal. Yo estoy en la izquierda social, aclaro, que no tiene nada que ver con la izquierda de Morena o de Partido Comunista, es otra lógica diferente, es más cargada a la sociedad. Pero Morena en la capital, quienes apoyan a Clara, critican el pasado de Omar García Harfuch, lo cual tiene lógica, tiene sentido, pero en los mismos textos elogian a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, que son los que apoyan a Omar García Harfuch. El galimatías, en términos de principios y de ideología, crea, me parece, contradicciones bastante fuertes que tendrán que resolver, porque además están haciendo una encuesta, pero con toda la población, pero ni siquiera pueden debatir, entonces no podemos saber cuál es mejor que la otra, o Clara le podría preguntar, oye, tú, Ayotzinapa, a ver, aclárame esto, en fin. No ha habido debate. Se tratan la queridísima compañera, el maravilloso compañero, así se declaran el uno y el otro, se tratan muy bien. Bueno, pero si no hay debate no es por ellos. No, ya lo sé que bueno, no lo sé. Porque no, podría implicarse que no, por supuesto que tienen no. que entrar en el debate. partido. Y desde luego que la seguridad, que no es perfecta en la Ciudad de México, pero comparado con el resto del país sí está bastante bien. Sí. Entonces ese es un punto importantísimo para Harfuch. Pero gobernar las ciudades más allá de la seguridad es bien compleja esta. Y gobernar Iztapalapa ha de ser realmente complejo. Y ella ya se fogueó, Clara, en esto 3 veces, ¿no? Así que fogueada ya está. Y en un área mucho más compleja. Harfuch es muy bueno en lo suyo. Y estoy, me parece... Muy buen razonamiento. Me parece muy bueno eso de decir, bueno, cuando llegue el momento y si Sheinbaum es la candidata, ahí sí gana, entonces tendría un secretario de seguridad perfecto. No creo que le sirva mucho si es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le sirve como eso, como una persona especializada en la seguridad. Y para la izquierda, sí es importante tener una personalidad que pueda uno decir, bueno, miren, esta hizo una cantidad de temas y está cerca de la gente y tiene un discurso. Yo a Harfuch no le he oído un discurso. Sí. Y sin embargo, Lorenzo, en las encuestas está arriba. Ahí Pues sí sí. no hay duda, ¿eh? Sí, Porque en las presidenciales hay de todo y vaya. Aquí en todas aparece Harfuch arriba porque dicen que a sectores de la clase media, Exacto. precisamente por su buen desempeño en seguridad, mucha gente dice que sea Harfuch. Sí. Ahí el dilema para Morena es el siguiente. Según Harfuch, Brugada gana, aparentemente, como están las cosas, pareciera que Brugada también puede ganar, porque del otro lado no se ve muy claro quién pueda competir, realmente competir. Pero
Harfuch podría jalar más votos, si está tan arriba, para el Congreso capitalino. Entonces, decir, no es nada más de que cualquiera de los dos pueda ganar. Creo que cualquiera de los dos puede ganar. Pero si Harfuch tiene más votos, es decir, más apoyo, puede jalar también, porque así sucede, votos para el Congreso, que también es muy importante para Morena. Pero sí pareciera que esta que ha sido el principal bastión de la izquierda desde el 97, primero PRD, ahora Morena, pues creo que no está en riesgo. Se vio en riesgo en el 2021 porque perdieron una parte, la capital, pero en virtud de los candidatos que se están manejando, creo que tanto Harfuch como Brugada tienen el apoyo suficiente para ganar, salvo que ocurra quién sabe qué. Pero es que del otro lado no se ve alguien muy competitivo, pero en fin, ya veremos, faltan muchos meses. Lo único para terminar es, aquí fueron solo 3 semanas de campaña, no 3 meses como en la presidencial. Pero bueno, gracias, nos vemos el próximo lunes. Sí, es cierto.